¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues hablemos por supuesto del tema de la seguridad. Hay tres notas que nos ayudarán por supuesto a compaginar todo lo que es esta diatriba. A ver, el cártel de Matamoros, cártel del Golfo, ahora cártel del Noreste, es la empresa criminal que ejemplifica como nadie y aglutina lo que es la participación política, militar y empresarial en el mundo del crimen organizado. Es una zona en donde hemos conocido a muchos criminales, se han vuelto mediáticos, tristemente, desde Juan Nepomuceno, el iniciador del mismo, pasando por Juan García Ábrego, Osiel Cárdenas Guillén, los Zetas, por ejemplo. Y por el otro lado, políticos vinculados abiertamente a esta dinámica, desde Eugenio Hernández, ahora integrante del Verde Ecologista, Manuel Cavazos Lerma, Francisco García, cabeza de vaca, y por supuesto Tomás Yarrington, la CIA presente en toda esta región a través de los Bush, por el interés que existe en la cuenca de Burgos, por supuesto, toda esa región petrolífera fundamental para los empresarios tejanos. Y el caso militar, ¿no? Con la protección que siempre se le dio en la Sedena a los Zetas, a los que nunca se desacreditó y nunca se desligaron de los mismos, e incluso que tenían un vínculo directo con Arturo Acosta Chaparro, ¿no? Este torturador y asesino, y quien era el gran padrino de estos grupos, ¿no? En toda esta mal llamada guerra contra el narcotráfico. Esta región del país que tiene décadas sometida a esos intereses, nos muestra de manera muy, pero muy palpable cómo operan y cómo se relacionan cada uno, ¿no? Cada uno de los puntos, cada uno de los rubros de la empresa criminal. Tienes a políticos que llegan incluso a la presidencia de sus respectivos países, como el caso de los Bush, como el caso de los Salinas. Tienes una región sumamente rica en recursos naturales para explotar. Tienes peso al interior de las Fuerzas Armadas o de las agencias de inteligencia, desde donde entrenas y preparas a feroces grupos paramilitares. Y eres el gran promotor del neoliberalismo como tal, y con toda la brutalidad y salvajismo que esto representa desde este sistema de gobernanza. Y eres capaz de crear, ¿no? Diversos rostros del narcotráfico que te lleven a pensar o a creer, ¿no? Que son entes independientes aun y cuando han sido pretextos y justificaciones, hasta en las disputas políticas. No olvide usted que cuando llegó Ernesto Zedillo Ponce León, que protegía a Amado Carrillo, Zedillo se fue contra García Ábrego. ¿Por qué? Contra el cártel del Golfo. ¿Por qué? Porque era una forma de debilitar a Salinas de Gortari para que Salinas de Gortari no generara violencia política. Ajá. A través de Enrique Cervantes Aguirre, controló a los grupos militares que estaban del lado de los Salinas. Posteriormente, esos mismos grupos militares apadrinaron a los Zetas para que de la mano de su aliado Felipe Calderón pudieran dinamitar este país, pudieran ensangrentar este país, pudieran justificar, ¿no? Una guerra en este país. Los Zetas fueron, se dijo en un principio que era la familia michoacana, no, los Zetas fueron los responsables de esa llamada masacre de Morelia con los granadazos y fueron posibles gracias a la participación del Estado, el Estado que de esa forma generó el miedo en la ciudadanía, ¿no? Entonces a mí me parece que es un caso muy interesante, por muchas razones hablar del cártel de Matamoros, el cártel del Golfo o el cártel del Noreste, porque tiene cada uno de estos puntos y de estas telarañas. Hoy Tomás Yarrington Rubalcaba, pues recibió otro golpe, ¿no? Otro golpe, se le dictó un segundo auto de formal prisión por lavado de dinero. Él se encuentra, usted lo sabe, preso en el penal del Altiplano. Es un hombre que, como todos, pues asegura que es inocente, asegura que él no tuvo nada que ver nunca con nada. Pero recordemos que durante su etapa los Zetas alcanzaron plena madurez. Osiel Cárdenas Guillén se consolidó como el gran capo de la región y Thomas Yarrington cumplía su labor de protegerlos a ambos, de proteger cada una de sus actividades, de fomentarlas a pesar de la brutalidad con la cual
operaban, evidenciando el nivel de deshumanización de este gobernador, para el cual no importaba la violencia por parte de estos grupos, sino las ganancias políticas y de control que arrojaran. Yarrington incluso fue protegido por la Drangheta, desde ese nivel era Yarrington cuando se fugó, ¿no? Y ahí te muestra precisamente los alcances de una empresa criminal que inició con Al Capone, cuando traficaban el alcohol, ¿no? Con este Nepomuceno ahí metido también en todo ello, y las fábricas y las empresas mexicanas y políticos mexicanos ayudando a pasar el alcohol del otro lado. Entonces, es una zona brutal que desde hace décadas la ciudadanía está sometida. La ciudadanía ha tenido que normalizar, y digo normalizar entre comillas, el día a día, porque no le queda de otra más que vivir en medio de un grupo criminal, el cual saben perfectamente que no se trata solamente de sicarios. Hablamos de uno de los grupos criminales más bestiales en todo lo que es ese mapa, y lo es por cómo, por quienes lo operan en realidad, pero sobre todo por quienes mandan. Cuando hablamos de los Bush, hablamos de la CIA. Y ya desde ahí tenemos que generar una proporción de lo que esto representa. Cuando hablamos de Salinas, hablamos de los peores rostros de la milicia, capaces de bombardear a indígenas, ajá, que no tenían más que palos como rifles, capaces de hacer lo que fuera con tal de mantener el poder. Hablamos de empresarios que meten mucha lana para expoliar recursos naturales a su propio beneficio. Entonces, hablamos de generales capaces de respaldar, como sucedió con Galván, como sucedió con este Acosta Chaparro, este criminal, a grupos tan salvajes, tan inhumanos, tan sanguinarios como los Zetas. Entonces, hoy, de acuerdo con la Fiscalía, el exmandatario guardó relación con el Cártel del Golfo durante su mandato y al término de este, y eso le permitió recibir recursos que sirvieron para la compra de 3 inmuebles dentro y fuera del territorio nacional. Pero cae Yarrington, cayó Ciel, que por cierto también lo liberaron, no, murió Lascano, y sin embargo el cártel del noreste sigue ahí, nada más que no hace tanto ruido. Los famosos herederos de los Zetas siguen ahí y siguen operando con la misma brutalidad. ¿Por qué? Porque ahora no son tan públicos, no son tan públicos, pero sus jefes están más metidos, más involucrados, no más metidos, más involucrados en toma de decisiones que a la postre generan precisamente miedo y terror en toda esa frontera. El siguiente punto que les menciono esta tarde tiene que ver con los Chapitos. La Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades de Sonora, lograron la detención de 9 personas pertenecientes al grupo criminal Los Salazar, ligados a la facción de los Chapitos, así como el aseguramiento de armas y equipo táctico en el municipio de Guaymas. Tras una denuncia ciudadana, el personal naval y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Policía Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Guaymas acudieron a la colonia Guaymas Norte, a donde llevaron a cabo un operativo. En la acción se logró la detención en flagrancia de 9 presuntos delincuentes, entre los que había 2 mujeres a quienes se les aseguraron 7 armas largas de diversos calibres, 3 armas cortas, 56 cargadores, 1.190 cartuchos útiles de distintos calibres, 24 dosis de presunta metafetamina, un envoltorio de características similares a la marihuana, 4 cascos balísticos, 2 ponchallantas metálicos, diverso equipo táctico y una réplica de arma larga. Otro golpe más a los Chapitos hacia... Recuerda que el cártel de Sinaloa, que esto es un punto que pocas veces se ha explorado. El cártel de Sinaloa nunca tuvo un liderazgo vertical, jamás, aunque eso se quisiera vender, no fue así. Siempre fueron varios líderes los que estaban al frente. En esta nueva etapa, digámosle de esta forma, que nace con los panistas, pues era el Chapo, el Mayo, el Azul y Nacho Coronel. Después, cuando Nacho Coronel es abatido, pues quedó el Chapo, quedó el Mayo, quedó el Azul. Comenzó a surgir por ahí el Guano, ¿no? Hermano del Chapo. Ya cuando cae el Chapo son los Chapitos, cuando cae Esparragosa, este es el Azulito. En fin, es decir, siempre han sido varios liderazgos. Y tenían aparte vínculos con bandas, digámosle, locales, no en estas regiones, como los rusos, como los Salazar, como muchos otros, que a la vez, por supuesto, operaban de forma independiente, pero defendían los intereses de cada una de estas familias.
Entonces, por eso, cuando golpeas a los Salazar, le pegas a la presencia de los Chapitos en la región de Sonora, que es una región muy importante en cuestión de recursos naturales, en cuestión de paso de la droga, en cuestión fronteriza, en cuestión de lavado de dinero. Y es un golpe más a una organización que está ahorita en el blanco. En el blanco, ¿por qué razón? Porque desde siempre la DEA, particularmente la DEA, no sé qué tanto la CIA pueda ser confiable en ese sentido, pero la DEA siempre ha tenido mayor relación y vínculo con los mayos, todo el tiempo. Han sido sus operadores perfectos, ¿no? Tenían su intermediario que era García Luna, pero tienen operadores perfectos ahí en los mayos. Y entonces en ese marco, te topas precisamente con una realidad, ¿no? Que como estás apoyando a los mayos, pues entonces obviamente, mediáticamente, pues los chapitos son los que deben de caer por el famoso tema del culiacanazo y porque consideras que los mayos son con los que puedes actuar. Ahora, hay otra vertiente en esto. Esos acuerdos de Ovidio y de Joaquín Guzmán pueden deberse a un rompimiento con sus hermanos, sí, pero también pueden deberse a una forma de negociar para que Estados Unidos deje de perseguir como está persiguiendo a los chapitos e incluso las propias autoridades mexicanas en un momento dado. Y eso para dejarlos salir, ¿no? Dejarlos salir y volverlos diminutos en toda esta discusión. Esa sería otra posibilidad. Pero lo cierto es que en cuestión de hechos, de golpes y demás, hoy por hoy es una facción que cada día pensaría uno que se ve debilitada. Claro, nos hemos topado con todo este tiempo con miles de detenidos, con miles de muertos, con miles de armas decomisadas y sin embargo la violencia sigue ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que ampliar la mirada y sigue ahí porque hay alguien a quien le conviene que siga ahí. Hay alguien a quien le conviene mantener ese clima de inestabilidad, ese clima de miedo. Y no es a un cártel de la droga o cárteles de la droga que llega un momento en que ellos mismos se cansan de luchar porque saben que el final está cerca para cada uno de ellos. Entonces me parece que están ahí metidos esos intereses a los cuales les conviene incendiar el norte del país en donde hay recursos naturales. Pero por lo pronto pues se da este otro golpe a los Salazar por parte de la Marina. Y finalmente le comento otro punto que tiene que ver con el cártel Jalisco, y es que tras un homicidio registrado este sábado en el municipio de Metepec, Estado de México, autoridades federales, estatales y municipales detuvieron a Anthony N., alias El Tiburón, quien encabeza una célula del cártel Jalisco Nueva Generación denominada Los Deltas, con presencia en municipios del Valle de Toluca. En la misma acción fueron capturadas otras 4 personas. Hay que recordar cómo opera el cártel de Jalisco Nueva Generación. En un trabajo excepcional, verdaderamente excepcional, el periodista Sósimo Camacho explicó la estructura, ¿no? La estructura del cártel Jalisco hace 2 años, y en donde Sósimo nos hablaba de 8 brazos armados y una estructura brutal, ¿no? Una estructura brutal que le permite a esta empresa criminal en su rango operativo, ajá, poder combatir y pelear con las fuerzas del orden. Tienen una especie de guardia pretoriana, ¿no? En torno a Nemesio Oseguera Cervantes. Tiene, por supuesto, a varios integrantes involucrados, ¿no? Como el Loco, el Marino, en fin, gente que genera muchísima violencia en diferentes puntos del país, como Carlos Blas, por ejemplo, en ese momento que Sosimo dio a conocer, el primo, ¿no? También por ahí metido. Estaba también Ignacio Sánchez Radilla, ¿no? El Nacho en ese momento, en fin, ¿no? Y otros personajes que manejan pues toda esa estructura del cártel Jalisco Nueva Generación y en donde te topas con coordinaciones desde integración jurídica hasta, obviamente, bueno, la protección legal, ¿no? Todo lo relacionado con la administración de negocios, a final de cuentas, puntos que te hablan, pues, de una empresa, criminal, ¿no? De una empresa criminal, la cual, por supuesto, ha logrado crecer de tal forma que hoy por hoy, ante lo que vemos en Sinaloa, pues ya es el cártel como tal, la empresa criminal más grande de este país y que nos ha mostrado pues cómo juega con el reclutamiento forzado, con la desaparición de chavos, con las masacres de los mismos, con la obligación de que se peleen entre ellos para sobrevivir, ¿no? Y la estructura más grande pues está en Sinaloa, ¿no? Así de sencillo. Son los que están ahí presentes. Incluso ahí se encuentra gente que participó en el atentado en contra de Omar García Harfuch, ¿no?
y que son los que cuidan toda esa zona de Jalisco, porque bueno, ellos eh, consideran o piensan que esa es su región, ¿no? Ellos se creen dueños de ese estado y ese es el tema, que muchas autoridades de Jalisco, de esos tres niveles, están dentro de esa empresa criminal, ¿no? Entonces, esto es la otra nota que le comento. Por lo pronto, por supuesto, estamos pendientes de todo ello, porque a final de cuentas, fíjese, hablábamos del Golfo, hablábamos de Sinaloa y hablábamos de Jalisco. Tres empresas criminales que tienen años, años en nuestro país. El más viejo, por supuesto, es el Golfo. Ese es el más viejo. Le digo, viene desde hace muchísimos años la presencia de esta empresa criminal con Juan Nepomuceno a la cabeza. En segundo orden, tendría que venir el cártel de Sinaloa, la empresa criminal de Sinaloa, que tuvo dos etapas, la del Güero Palma y posteriormente la del Mayo Zambada. Y ahora, por supuesto, el cártel Jalisco, que ha mantenido a un mismo líder durante todo este tiempo. Las tres son empresas criminales cuyos rostros emblemáticos no son los grandes tomadores de decisiones, son los operativos. Esa es la realidad de las cosas. Y por eso, cuando tienen que ser desechados, serán desechados, porque recuerde, el Estado criminal se reconfigura, se lava la cara, se lava el rostro, todo para sacrificar a quienes deba sacrificar, sobre todo a los suyos, para hacerle creer a algunos que está combatiendo realmente al narcotráfico, cuando el narcotráfico pues es clave para el fortalecimiento del narcoimperialismo. Y en ese sentido, pues te topas, ¿no? Con que estas empresas criminales pues son las que han mantenido un control en esas zonas a través de la violencia, a través de el miedo, a través de los despropósitos y muchas, muchas otras cosas más que se vienen generando a través de los años y que parecerían no tener fin. Pero ¿cómo van a tener fin si los Salinas siguen ahí en el Golfo, si los Bush siguen sacando cosas del Golfo, si la CIA está feliz de la vida en el Golfo? No digo no felices ni nada, pero tienen ese control en la zona. Si en Sinaloa pues sigue esta guerra artera, brutal, abierta, veremos hasta dónde llega el cártel de Sinaloa como tal, ya no es el mismo, ya desapareció. Ahora veremos un cártel de Sinaloa unipersonal, digámosle así, tal vez más pequeño públicamente, pero en materia operativa igual. Y nos toparemos con la empresa criminal de Jalisco, ¿no? Una empresa criminal que ha sido instrumentalizado, su grupo del narco, para poder generar inestabilidad, violencia política y también, por supuesto, explotar muchos de los aspectos que conllevan a un país a sufrir problemas y obstáculos para poder desarrollarse como tal. Entonces, son tres historias, tres noticias que vaya que se vinculan en el marco precisamente de lo que son las empresas criminales en este país, las grandes, 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 así se lo digo de manera clara, las grandes generadoras de tragedias. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.